Ok. Bueno, el quiz eran dos problemitas, eran muy similares a algunos que ya habíamos visto en clase. El primero era de un intervalo de confianza para una media y el otro era diferencia de proporciones. Entonces, bueno, las instrucciones generales, lea las instrucciones detenidamente, se le presentan una serie de ejercicios. Para cada caso, presente lo que se le solicita, haga el respectivo planteamiento del problema, cálculo e interpretación de los resultados. Los ejercicios deben ser resueltos de manera ordenada. Entonces, algunos mandaron en el Excel con el cálculo de una vez, con el valor final, por decirlo así, y otros sí pusieron las fórmulas, el planteamiento de las fórmulas. Tienen que poner todo. Obviamente, si el problema era, por ejemplo, que si en el Excel hacían la fórmula y la aplicaban mal, entonces iban a perder todo el puntaje, ¿verdad? En los otros casos, por lo menos en el planteamiento se podía ver tal vez que multiplicaron mal. Entonces, el primer problema dice que un fabricante de bicicletas desea conocer la durabilidad de las llantas de sus bicicletas. A partir de una muestra de 13 llantas, se recorrieron 300 kilómetros y esto reveló una media muestral de 0,33 pulgadas de cuerda restante, con una desviación estándar de 0,75 pulgadas. Sería razonable que el fabricante concluyera que después de 300 kilómetros la cantidad media de cuerda restante es 0,30 pulgadas, 5 puntos. Entonces, primero, recuerden, súper importante el planteamiento de los datos. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta qué es lo que tenemos, qué información es la que nos da el problema y por ende, qué es lo que tenemos que aplicar. Bueno, entonces acá lo que ponemos es el n, que es 13, nuestra desviación estándar, que es 0,075, la media, que es 0,33. Vamos a ver, no dice el nivel de confianza. Cuando no dice nivel de confianza usamos 95%, pero acá se pone sin el 95, sino con un valor de 0 a 1 y el valor del alfa, que es 0,05. Aquí tenemos, y el valor del t, que es 2,1788. Entonces, bueno, eso tenía un valor de un punto, todo el planteamiento. ¿Okay? Luego, se aplicaba la fórmula de los límites, que es el valor de la media, menos o más, depende si estamos calculando el límite inferior o el límite superior. El valor de, en este caso el t es valor t porque nuestra muestra es menor a 30, ¿verdad? Es 13, entonces tenemos que usar una t por eso. Y luego es la desviación estándar entre raíz de nuestro n y eso nos da el valor del límite inferior y el valor del límite superior. Eso valía un punto cada uno. Y la interpretación, súper importante la interpretación. Recuerden que cuando estamos haciendo intervalos de confianza, nosotros hablamos en términos de confianza. Entonces decimos que con un 95% de confianza, se tiene que la media de la durabilidad de las llantas de las bicicletas se encuentra entre 0,285 y 0,375. Esa era la interpretación del intervalo. Después tenían que contestar esta pregunta. ¿Sería razonable que el fabricante concluyera que después de 300 kilómetros la cantidad media de cuerda es de 0,30? Bueno, resulta que como en el intervalo que nosotros estamos calculando, efectivamente está el valor de 0,30, entonces nosotros concluimos que es razonable que el fabricante concluya que después de 300 kilómetros la media en la población de cuerda está entre 0,33. Aquí con que me dijeran que sí, que es razonable, estaba bien, ¿verdad? Y eso valía un puntito también. Después estaba el segundo problema, que creo que este fue el que les dio más problema. Ok. Resulta que nos dice que una tienda de emprendedores de pañales de tela desea comparar la calidad de sus productos con la marca Alba Baby. Resulta que esta marca Alba Baby es súper conocida por la calidad de los productos, los pañales de tela, y también porque son unos precios súper accesibles en el mercado. Entonces ellas seleccionan una muestra de la producción de ellas y compran un paquete de 6 pañales que vende la competencia.
Con estas muestras aleatorias, las emprendedoras podrán estimar la proporción de pañales que tiene algún defecto, de fuga o de ajuste, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos muestras. La primera muestra que es de ellas, de emprendedoras, y la segunda muestra que es de la marca, la competencia con la que ellas quieren compararse. ¿Ok? Dice que de una muestra de 20 pañales producidos por ellos, se tiene que 4 presentaron fugas. Y que de los Alba Baby, un pañal presentó defecto con los broches del ajuste porque se le despegaron. Entonces tenemos que calcular las proporciones. Aquí nosotros estamos trabajando con variables cualitativas, ¿verdad? ¿Cuál es la variable? Si presentó defecto o no presentó defecto. Entonces, como es una variable cualitativa, recuerden lo que les dije en la primera clase, que era súper importante siempre identificar cuál es el tipo de variable con el que estamos trabajando. Entonces, como son variables cualitativas, tenemos que calcular proporciones. Entonces, acá tenemos la proporción de productos o pañales defectuosos de las emprendedoras, que son 4 de la muestra que ellos seleccionaron de 20. Y tenemos la segunda proporción de productos defectuosos, que es de la marca de la competencia del Alba Baby, que uno presentó el defecto con los broches de 6, que fueron los que ellas compraron. Entonces, esta es la segunda proporción. Nos dice que tenemos que considerar un nivel de confianza del 90%. Ok, y nuestro valor alfa entonces es del 10. Y nuestra Z, aquí si usamos una Z. Vamos a ver. Z26. Aquí usamos Z porque estamos otra vez con proporciones, ¿verdad? Con las proporciones siempre usamos el estadístico Z. Y el valor de Z es 1,645. Entonces, en estos ejemplos, ya no sé si recuerdan, pues yo les había dicho que en las diferencias de proporciones yo no lo había hecho en Excel, que eso solo lo había hecho a mano. Porque la formulita del intervalo que usamos acá arriba no se puede usar cuando estamos hablando de diferencias de proporciones o de medias, porque son cálculos diferentes, son datos diferentes. No es lo mismo que yo diga, por ejemplo, que la desviación de mi muestra es 0,05, ¿verdad? A que yo sume la desviación de dos muestras y lo asuma como si fuera una única muestra y sume todo, y parte del supuesto que esos datos son generales. O sea, esa fusión, hacer esa fusión para aplicar esa fórmula está incorrecto. Entonces, yo las había hecho solo aparte, no lo hicimos en Excel, pero en la presentación sí estaban los cálculos hechos aparte. Para el cálculo de los intervalos, entonces es la diferencia de las proporciones. Esto siempre se tiene que restar primero, porque hay unos vi que restaron todo esto y después lo multiplicaron por todo lo que está acá. Entonces, no. Esta es como nuestra media, digamos, acá arriba, cuando nosotros solo tenemos un parámetro que nosotros tomamos la media y le sumamos o le restamos esto que nosotros llamamos intervalo, cuando estamos trabajando con diferencias de proporciones y diferencias de medias, esto es como si fuera nuestra media, por decirlo así. Entonces, esa resta tiene que hacerse primero. Luego se le suma o se le resta el valor t, ¿verdad? Según sea el límite que estamos calculando. Y eso lo multiplicamos por la varianza. La varianza de la proporción es P por Q. Entonces, por eso es que acá estoy poniendo P, que en este caso sería P1, ¿verdad? 0,20 por 0,80, que es su complemento entre el N de esa primera muestra. Luego estoy poniendo la proporción de la segunda muestra por el complemento de esa segunda proporción entre la muestra de esa proporción. Y recuerden que acá la raíz incorpora todo porque acá tenemos las varianzas. En la de arriba está afuera porque esto que nosotros tenemos es la desviación estándar. Quiere decir que ya le sacamos raíz. Ok, y si calculamos todo eso nos da menos 0,257 para el límite inferior
y 0,324 para el límite superior. Entonces la interpretación, ahí esto que no está aquí. Con un 90% de confianza se puede afirmar que la diferencia entre las proporciones de pañales defectuosos de las marcas de las emprendedoras y de Alba Baby se encuentra entre menos 0,257 y 0,324. Entonces, la pregunta que venía acá, que tenían que contestar, es, ¿se puede concluir que la marca de emprendedores es mejor que el Alba Baby? Bueno, resulta que en este intervalo de confianza está el valor 0 y también estamos hablando de un 90% de confianza. Entonces, eso quiere decir que todas las muestras que nosotros podamos seleccionar en el 90%, el valor del parámetro que estamos buscando, es decir, de la diferencia entre proporciones de pañales defectuosos, va a estar en ese rango. Entonces, puede tomar el valor 0. ¿Cómo puede tomar el valor 0? Entonces, nosotros no podemos tener seguridad en decir que una marca es mejor que la otra. Entonces, la interpretación es que como el valor de 0 está contenido en el intervalo, no se puede concluir que el nuevo emprendimiento genere menos artículos defectuosos. ¿Ok? Algo que vi en lo que cometieron errores es, por ejemplo, eso, que tal vez hicieron todas las restas y después de toda esta resta la multiplicaron por todo este valor, entonces obviamente era diferente. Algunos, por ejemplo, se equivocaron acá en que pusieron 0,2 por 0,28, entonces, 0,98, perdón. Entonces como que hicieron la resta mal, pero fueron como zafis, como zafis. La mayoría sí entiende la idea y el planteamiento. Ok, entonces eso sería en Excel. Vamos a ver si lo tengo por acá. A ver. Creo que era esto. Ok. Entonces en Excel sería de esta manera. Hacemos el planteamiento igual con la información que tenemos. N de desviación, la media, confianza, alfa y el valor T. El valor T, ahora les tengo que contar algo del valor T del ejercicio que vimos la semana pasada. Pero en este caso el valor T es, si nos paramos aquí en la fórmula, la probabilidad, que es 0,05, porque estamos trabajando con una significancia del 5%, y los grados de libertad, que es n-1. Eso también, cuando uno utiliza fórmulas de Excel, sí tiene que tener cuidado con todos esos detallitos. ¿Cuál es el valor que la fórmula necesita que yo le dé para hacer bien el cálculo? Entonces, aquí lo que me está pidiendo son los grados de libertad. Los grados de libertad es n-1. Entonces, puedo poner el valor 12 o puedo ponerlo como n-1, ¿verdad? Pero son los grados de libertad. Ok, aquí sí podemos usar la fórmula intervalo.confianza T, que tengo que ingresar el alfa, que es 0,05, la desviación estándar, que era 0,075, y el valor, el tamaño de la muestra, que es 13. Entonces me da que el intervalo es 0,05. Voy a agregarle solo un decimal más. Aquí yo les pedí 3 decimales. Ok, y el intervalo entonces sería, el límite inferior y el límite superior, sería considerar la media y sumarle o restarle el valor del intervalo según el límite que yo quisiera calcular. Entonces acá me da 0,28 y 0,35. Y para el segundo problema, okay, igual tengo toda la información, tengo que mi primer n es 20, mi segundo n es 6 y la cantidad de elementos que tienen daños o están defectuosos para la primera muestra es 4 y para la segunda muestra es solo 1. Entonces acá calculamos la proporción. La primera proporción sería los defectuosos entre el N1, ¿verdad? Y la segunda proporción de defectuosos, el P2 entre el N2. Ay, no, era un 90% de confianza, ¿verdad? Vamos a ver.
A Sí, ver, profe. aquí. Ay, aquí yo consideré o no, como 66. Yo lo consideré como si fuera. Ay, chiquillos, voy. Yo creo que Ariel archivo que no era. Ujú. 0,95, 0,90. Ay, ay, casi cierro otra vez la pestaña de Zoom. Vamos a ver. Voy, chiquillos. No me diga, no me diga. Ay, ¿saben qué? Voy a ver porque capaz si revisé los quizzes con 95%. Solo necesito, vamos a ver. Ujú. Em, uy, ay, ay, qué babosa, estoy loca. Ok, ok, ok. Ya me acordé. Ok, vamos a ver. Aquí el valor del Z, como es un intervalo de confianza, entonces hacemos la distribución, perdón, ubicamos los valores de Z considerando la distribución normal, el primer, vamos a ver, tenemos un 10% de significancia, entonces tenemos que colocar un 5% a cada lado del intervalo. Entonces acá puede ser esto dividido entre 2, ¿verdad? O puede ser 0,05, 0,90, ¿ok? Y esto más esto. Ok, entonces puedo colocar cualquiera de estos dos valores que está ahí. Ok, recuerdan por la distribución, cuando nosotros íbamos a buscar el valor de t, que hacíamos el acumulado en la distribución normal. Sí, ¿Recuerdan? profe. Ok. Dios, casi me da algo, estoy pero loca ya. ¿Qué tal? Ok. Entonces el valor de z es menos 1,645, ¿verdad? Y acá el intervalo es un poquitito más complejo, ¿verdad? Y lo estoy haciendo a pie, no estoy usando fórmulas. Lo que estoy haciendo es aplicando esta fórmula. Está acá. Entonces es el valor z por la raíz de todo esto. Lo pueden hacer separado, lo pueden hacer junto. Yo lo hice junto. Entonces tengo el valor de z por la raíz. En este caso tengo la primer proporción por el complemento de esa primera proporción, todo entre el n de esa primera muestra. Todo esto está en paréntesis por si acaso. Ven que acá se pone más oscurito cuando me paro. En uno de los paréntesis, ¿ok? Y luego hago el cálculo de la segunda proporción o la segunda parte de la fórmula que corresponde a la proporción de la segunda muestra. Entonces es la segunda proporción o P2 por el complemento de P2 entre N2. Okay. Y eso me da el intervalo. Entonces, ahora sí, lo que hago es restar la primera proporción con la segunda proporción y le resto ese que es mi valor de intervalo o lo sumo dependiendo del límite que esté calculando. Entonces, así es como se hubiera hecho en Excel.
Lo que sí, ocupo que revisen. Bueno, algo que pasó con mediación virtual es que a mí me decía como que tenía una cantidad de archivos subidos, pero cuando ya yo lo revisé había más. Entonces, como que algunos los guardó en borrador, no sé, o que tal vez los guardó y se perdió, se cayó la plataforma. Entonces, algunos de ustedes que me mandaron el quiz por Zoom o por WhatsApp, resulta que sí estaba en mediación virtual. Entonces, lo que hice fue como un control cruzado y los que del todo no estaban en mediación virtual, que me habían mandado por aparte, entonces, obviamente los tomé por donde me los mandaron. Eh, y los subí con las respectivas, con el respectivo puntaje. Entonces, lo que sí les voy a pedir es que revisen, que sí subiera el archivo de cada uno, que sí diga el nombre de ustedes y que diga después del quiz, la palabra quiz, que diga un guión bajo y REV de revisado. Y si no, si sí me lo mandaron por otro lado, que no fue mediación virtual y no lo tienen ahí, entonces me escriben. Y si hubiera algún un conteo de puntaje medio raro, entonces también me dicen para corregirlo. Es que es muy, muy difícil revisar en Word o en Excel. En papel es mucho más fácil. Pero bueno. Ok, entonces ese sería el quiz. No sé si tienen alguna duda del quiz. Yo tengo una duda específicamente en el P2 porque yo no lo redondeé. Todavía no he revisado qué tanto cambia eso el resultado final. Eh, Pero um, había que usar tres decimales. Creo que en las instrucciones no decía que había que usar tres sí, decimales. 3. Sí, pero no redondeé porque me confundí con... Hay un ejercicio que usted menciona que no hay que redondear, no recuerdo cuál era. Entonces me quedé con esa idea de que no había que redondear. Depende, digamos, Ujú. en general, si usaban dos, tres o cuatro decimales, lo puse bueno. Cuando no le puse todo el puntaje, es, por ejemplo, que algunos, vamos a, lo está jalando, ¿verdad? Ok, por ejemplo, que algunos, usaron un 95%, entonces acá pusieron 1.96. Ay, no, no fue 1.96. Bueno, la cosa fue que usaron otro valor de Z y como lo pusieron solo con dos decimales, les daba muy parecido. Pero en el planteamiento estaba que no estaban usando el valor. Entonces, solo en esos casos de que no estuvieran usando el valor que era, sí les rebajé un poquito. En los demás, independientemente de la cantidad de decimales, lo puse bueno, aunque decía que había que usar tres, pero eso Ok, no fue tan grave. entonces para Ujú, esos casos, sí es a 3 decimales, pero redondeado. ujú. Ok, El redondeo muchas normal. gracias. Ok, muchas gracias. Ok, entonces vamos a cerrar aquí. Sí. Y vamos a seguir. Ok, con esto. Bueno, la semana pasada y la clase pasada estábamos viendo verificación de hipótesis, pero solo con un valor. Entonces, igual que en lo de prueba de hipótesis, vamos a verificar hipótesis cuando hay para diferencia de medias. Entonces, nuestros supuestos es que las dos poblaciones siguen distribuciones normales, de que las muestras no están relacionadas, es decir, son independientes. Por ejemplo, en esto del ejercicio del quiz de los pañales Alba Baby, o sea, son productos, por ejemplo, uno de un grupo de emprendedores y otro ya de una marca consolidada, entonces son muestras completamente independientes. Y debe conocerse la desviación estándar de ambas medias poblacionales. Entonces acá, igual, ¿verdad? Vamos a tener una zona de aceptación, una zona de rechazo. Aplica lo mismo que cuando hacemos una verificación de hipótesis solo para una media. Y nuestro valor, Z calculado, va a ser este que está acá. X menos 1 menos X menos 2 entre la raíz de la variancia de la primera muestra entre el tamaño de la primera muestra más la variancia de la segunda muestra entre el tamaño de la segunda muestra. ¿Ok? Y vamos a acá. ¿Ok? Y vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a hacerlo todos juntos. Entonces se pueden abrir Excel para que lo hagamos en Excel y a mano. Ok, en este caso vamos a considerar una distribución normal
y variancias conocidas. Entonces dice que la compañía Gibbs Baby desea comparar el aumento de peso en bebés que consumen su producto en comparación con el producto de su competidor. Una muestra de 40 bebés que consumen los productos de Gibbs reveló un aumento de peso medio de 7,6 libras en los primeros 3 meses después de nacidos. Para la marca Gibbs, la desviación estándar de la población es 2,3 libras. Y una muestra de 55 bebés que consumen la marca del competidor reveló un aumento medio de 8,1 libras con una desviación estándar de la población de 2,9 libras. Entonces dice que tenemos que considerar una significancia del 5% y nos dicen que si es posible concluir que los bebés que consumieron la marca Gibbs ganaron menos peso. Calcule el valor de P e interprételo. ¿Ok? Entonces vamos a decir que 1 es Gibbs y 2 es el competidor, ¿verdad? Entonces el primer paso para hacer una verificación de hipótesis es el planteamiento de las hipótesis, ¿verdad? La alternativa, recordemos que siempre va a ser que son iguales, que ambas medidas son iguales, y en esta es lo que queremos contrarrestar es lo que queremos contrarrestar. Entonces, por ejemplo, acá nos están diciendo, es posible concluir que los bebés que consumieron la marca Gibbs ganaron menos peso. Entonces, como Gibbs es 1 y el competidor es 2, entonces decimos con nuestra hipótesis alternativa que la media de Gibbs es menor que la media del competidor. Entonces, ahí todos bien. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces luego nos vamos con especificar el nivel de significancia. Establecemos un alfa de 0,05 y nuestro z es menos 1,645. Entonces recuerden acá que como estamos comparando una hipótesis alternativa en donde hay una dirección de los valores, entonces, y como este es menor, entonces tenemos que ubicar la zona de rechazo hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces acá en este ladito, en el lado izquierdo de nuestra distribución, lo que hacemos es acumular todo el nivel de significancia y ubicamos nuestro valor de z. Por eso es menos 1, menos 1,645, por eso es que es negativo. Okay. Entonces, ¿todos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. El tercer paso es seleccionar el estadístico de prueba. Ahora el que vamos a usar es este, ¿verdad? Las medias entre las variancias. Y la regla de decisión, que es la que hemos utilizado siempre, es que si el estadístico teórico o el estadístico que obtenemos de nuestra tabla o del valor de Excel es mayor que el estadístico calculado, es decir, el valor que me da la muestra, este valor de acá, ¿verdad? Entonces no rechazo la hipótesis nula. ¿Ok? Y luego empezamos a efectuar los cálculos. Entonces si los pueden ir haciendo en Excel, yo creo que por acá yo los tenía. Okay. A ver. Ok, voy a copiar el problema acá. 55. 55. Ay, mira, aquí estaba. Ok. Entonces, lo primero que hacemos es el planteamiento de los datos. Okay, el planteamiento de los datos. Entonces, el N1, que es la compañía Gibbs Baby, teníamos que era una muestra de 40, entonces N1 es igual a 40. La media, o X barra sub 1, es 7,6 libras, según lo que teníamos en el problema, con una desviación estándar de 2,3, ¿verdad?
Y que el competidor, tenemos una muestra de 55 bebés con, con una media de 8,1 libras y una desviación estándar de 2,9. Entonces acá está el primer paso, establecer la hipótesis nula, que las medidas son iguales, y en la segunda que la compañía de los chiquitos, perdón, que consumieron los productos de la compañía Gibbs Baby tienen un menor aumento de peso que los que consumieron el producto del competidor. ¿Okay? Aquí tenemos el valor de Z que obtenemos con la distribución, con la fórmula dis.nor.estándar inversa y nos da menos 1,645. Aquí está el dibujito, ¿no? De que tenemos la zona de rechazo ubicada a la izquierda. Entonces, acá vamos a calcular el estadístico de prueba y vamos a hacerlo a pasitos, ¿verdad? Este es el estadístico de prueba. Entonces, en el numerador, lo que vamos a calcular, a ver acá, es la diferencia de medias. Entonces es N1, perdón, X barra sub 1 menos X barra sub 2. Entonces sería 7,6 menos 8,1. ¿Okay? Y luego acá tenemos el cálculo de la varianza de la primer muestra. Entonces sería acá, vean que estoy multiplicando 2 veces este valor. Y es lo mismo que poner 2,3 al cuadrado, porque aquí lo que me está dando es la desviación estándar, yo necesito la varianza. Entonces yo lo que estoy haciendo es multiplicándolo por el mismo, se puede poner elevado al cuadrado y chan chan. Eso entre el n de la primera muestra, el n sub 1. ¿Verdad? Entonces aquí lo que estoy calculando es esta primera parte de lo que está dentro de la raíz. Para ponerle a todos la misma cantidad de decimales, ok. Y acá estoy haciendo lo mismo, estoy calculando la segunda parte de todo lo que está dentro de la raíz. Como es una desviación estándar, entonces desviación estándar por desviación estándar me da la varianza y eso entre el valor de la segunda muestra. ¿Ok? Luego calculo la raíz, que sería toda esa parte aquí, que es raíz de este primer elemento más este segundo elemento. Y me da que el denominador es 0,53. Entonces, mi Z calculado es este valor que está acá. Entonces es el numerador, que en realidad es la diferencia de los promedios, entre el denominador, que sería la raíz de todo esto. Y me dice que mi Z calculado es menos 0,93. Ok. Ok. Vamos a ver. Acá, hoy vamos a ver algo nuevo también. Porque en el problema me están pidiendo el valor P. Recuerden que cuando nosotros hacemos pruebas de hipótesis, teníamos 3 maneras de hacer esa prueba de hipótesis. Una que era con el gráfico, otra que era con el estadístico calculado y otra que era con el valor P. Aquí vamos a calcular el valor P. Entonces, lo que hacemos es calcular la probabilidad normal. Nosotros lo que hemos estado haciendo ahorita es utilizando la Z inversa, pero ahora es utilizar la distribución normal. Tenemos un X y queremos saber cuál es la probabilidad de que ocurra eso. Entonces, utilizamos esta fórmula, dis.nor.estándar normal, ¿verdad? Y acá me piden el valor Z, que en este caso sería el Z calculado, y me preguntan que si es un valor acumulado. Entonces, si es un valor acumulado, porque yo me estoy moviendo acá de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces le ponemos el valor de Z, le ponemos que es verdadero, y nos da que el P es 0,1746. Entonces, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera es 0,1746. ¿Verdad? Ok, entonces
ahora tenemos que tomar una decisión. Vamos a ver, si nosotros hacemos esa primera decisión considerando este grafiquito, vean que mi punto crítico, mi valor de corte es menos 1,645. Y resulta, gráficamente, ¿verdad? Y resulta que mi Z calculado es menos 0,936. Ok. ¿Se rechaza o no se rechaza? ¿Y por qué? ¿Alguien? Yo digo que no se rechaza, pues, porque está dentro de la parte de confianza, digamos. Ok, correcto. Porque el valor que me dio a mí resulta que está a la derecha de mi valor crítico. Entonces, como esta era la zona de rechazo y mi Z calculado es mayor, no rechazo, porque efectivamente, como dice la compañera, está aquí. Ok, eso es gráficamente. Si consideramos esta regla de decisión, vamos a ver, que es, voy a copiarla, voy a copiar todo de una vez. Vamos a ver, si consideramos esta regla de decisión de que el estadístico teórico, si el estadístico teórico es mayor que el estadístico calculado, no rechazo. Entonces resulta que acá yo tengo menos 645 y tengo que ese es mayor que menos 0,936. ¿Verdad? Entonces, como mi valor teórico es mayor que mi valor calculado, no rechazo. Eso es con la segunda manera de decidir. Okay. Y la tercera, que era usando el P, que también la voy a pegar por acá en este Excel. Vamos a ver. Esta. Okay. Vamos a pegarla en el Excel por aquí. Entonces dice que si el P es menor que el alfa, se rechaza, ¿verdad? También lo podemos ver gráficamente. Y dice que si el P es mayor que el alfa, no se rechaza. ¿Nuestro alfa cuánto era? 0,05. ¿Y nuestro P cuánto dio? 0,17. Es decir, nuestro P es mayor que nuestro alfa, entonces no se rechaza. Ok, básicamente. Ay, no, qué feo. No, se ve muy feo. Ok, entonces para responder a la pregunta, dice que es posible concluir que los bebés que consumieron la marca Gibbs ganaron menos peso. Ok, entonces no rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que no podemos concluir que ganaron menos peso porque no estamos rechazando la hipótesis de que las medias son iguales. ¿Ok? Y eso sería en este problema. Aquí lo estamos haciendo un poquito diferente porque ya estamos incluyendo más de lo que hemos visto en la teoría. Ok. ¿Todos me siguieron? ¿Alguien que se haya quedado perdido en algún paso? Ah, bueno, y la interpretación, por supuesto, ¿verdad? Que tiene que ser en términos de significancia y de las hipótesis. Cuando estamos hablando de pruebas de hipótesis, hablamos de significancia. Cuando hablamos de intervalos, hablamos de nivel de confianza. Entonces decimos que con un 5% de significancia no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Vean que no estamos, o sea, lo que podemos decir es que tenemos o no tenemos evidencia estadística para refutar las hipótesis.
Entonces, no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, por lo que se puede afirmar que los bebés Gibbs ganaron en promedio menos peso. Ok. Y, ok. No sé si tienen, bueno, si se quedaron en algún paso, aquí. Hay una fórmula para hacer esto solo dando clic en algunos botones, pero es muy importante que sepan cuáles son los datos que estamos usando, que planteemos las hipótesis y que sepan de dónde es que sale cada valor. Eso es súper importante, tanto el valor Z como este valor P. ¿Okay? ¿Todos bien? ¿Todos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿No me siguen? Sí, profe, todo claro. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a seguir. Ok, aquí está en esta diapositiva. Está lo mismo que hicimos en Excel. Y aquí está, bueno, cada uno de los datos, ¿verdad? En Excel están las fórmulas. Aquí está qué es lo que se suma, qué es lo que se resta, qué es lo que se hace. Ok. Ahora vamos a hacer una prueba de hipótesis para dos poblaciones independientes, ¿verdad? Que igual eso es uno de los supuestos que tenemos, pero para muestras pequeñas y varianzas desconocidas. Entonces, varianzas desconocidas pero poblacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que trabajar con las varianzas de las muestras, ¿verdad? Entonces acá, bueno, utilizamos esta hipótesis si las varianzas poblacionales son conocidas, con muestras grandes mayores a 30 y se usa la misma fórmula pero sustituyendo las poblaciones por las muestras. Y aquí recuerden que si nuestro n es menor a 30, entonces tenemos que usar una t. ¿Ok? Y el procedimiento, los pasos que tenemos que plantear para resolver un problema considerando estas condiciones es el mismo que vimos en el caso pasado. Los mismos, en todos los casos, los mismos 6. Ok. Entonces acá algo súper importante es que vamos a suponer que las varianzas poblacionales son desconocidas, pero que son iguales para poder aplicar una fórmula que ya vamos a ver. Entonces el problema dice que tenemos una muestra aleatoria de 10 observaciones. Una población reveló una media muestral de 23 y una desviación estándar de 4. Y una muestra aleatoria de 8 observaciones de otra población reveló una media muestral de 26 y una desviación estándar de 5. Aquí no me están dando mayor información de qué es lo que estamos estudiando, nada más me dicen, bueno, este es su n, su media y su desviación estándar. Y me están diciendo que considere una significancia del 5% y que determine si hay alguna diferencia entre las medias poblacionales. Entonces, para el planteamiento de la hipótesis es súper simple, ¿verdad? La hipótesis alternativa siempre, perdón, la hipótesis nula siempre es la misma, que las medias van a ser iguales. Y en la hipótesis alternativa, según lo que me dice el problema, es especificar si hay alguna diferencia entre las medias. Entonces, la hipótesis alternativa es que las medias son diferentes. ¿Ok? Aquí, la bendita T. Dios mío, ustedes, voy a buscar el Excel. Ustedes recuerdan que la semana pasada vimos el cálculo del valor T, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. Y recuerdan, alguien me preguntó que si usábamos siempre ese valor y yo le dije, sí, voy a verificar para estar seguro. Ok. Resulta que cuando nosotros vamos a buscar el valor Z, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer primero es ver si es de una cola, si es de dos colas, y a partir de eso ya sea dividir el valor de la significancia en dos o acumularlo en una sola cola.
¿verdad? Definir ese valor o esa probabilidad y decirle a la fórmula que me dé el valor Z, ¿verdad? Eso es como lo hemos hecho. Resulta que en el T, esta fórmula es diferente. Cuando nosotros consideramos esta fórmula, ¿verdad? Distribución punto inversa, y le damos el valor de nuestra probabilidad, de nuestra significancia en realidad, él calcula el valor de T como si estuviera haciendo, si estuviera buscando los valores para dos colas. Siempre, 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 siempre. Y yo soy team tablas, entonces siempre busco los valores en las tablas, aunque estén las fórmulas de Excel, porque me parece más confiable, que a veces a uno se le olvidan estos detallitos. Entonces, en este caso, vean, en esta fórmula solo me pide la probabilidad y los grados de libertad, ¿verdad? Entonces, como les digo, aquí en esta probabilidad, internamente, Excel lo que hace es alfa dividido entre 2. Él lo que hace es, como les digo, suponer esto que está acá. Si nosotros quisiéramos el valor de una cola, tendríamos que agarrar el alfa y multiplicarlo por 2 para que estos 2 se cancelen y me quede el valorcito del alfa solo. Es decir, acumulado ya sea a izquierda o a derecha. Entonces, cuando vayamos a usar esta distribución, ¿verdad? Cuando usemos intervalos de confianza no importa porque en los intervalos de confianza nos movemos de la pancita de la distribución hacia los lados. Entonces, digamos que sí nos funciona el valor de esta manera. Pero cuando vamos a hacer pruebas de hipótesis, hay que verificar si tenemos una o dos colas y hacer este ajuste que está acá. ¿Ok? Eso era algo que tenía que aclarar. Entonces, otra del montón de notas que tienen que anotar por ahí para que no se les olvide cuando vayan a hacer los cálculos. Ok. Entonces, ¿cómo me está diciendo que consideremos una significancia del 5%? Entonces yo calculo, bueno, lo puedo hacer a mano buscando el valor en la tabla o lo puedo buscar o lo puedo calcular utilizando la fórmula de Excel. Como es una hipótesis alternativa de diferente, entonces eso quiere decir que hacemos una prueba de dos colas, es decir, vamos a tener una zona de rechazo a ambos lados. Es decir, aquí vamos a tener un menos 2,1199 y acá un 2 positivo 1199. Este va a ser nuestro nuevo estadístico de prueba, ¿verdad? Para muestras pequeñas. Entonces, vean que es el mismo estadístico que utilizamos antes para muestras grandes. Tenemos la diferencia de las medias, de las X barra. Tenemos la varianza, la variancia entre el valor de la primera muestra la varianza entre el tamaño de la segunda muestra. Pero si ustedes ven aquí, resulta que estas varianzas son iguales. ¿Ven? Porque son S sub P. Esa S sub P, yo lo que hago es calcular una varianza general. Y la considero de manera separada para hacer el cálculo de este estadístico. Entonces, S1, S2, S2, S1, ok. Entonces, esta varianza general, por llamarla de alguna manera, va a ser el tamaño de muestra menos 1 de la primera muestra por la varianza de esa primera muestra más el tamaño de muestra de la segunda muestra menos 1 por la varianza de la segunda muestra entre los tamaños de muestra menos 2. La regla de decisión es la misma, ¿verdad? Si nuestro T calculado es mayor al T tabular, se va a rechazar. ¿Okay? Bueno, en este caso tenemos que ver cómo es de dos colas, entonces si es menor o si es mayor por este lado. Ok, entonces igual aquí está el planteamiento, vamos a verlo en Excel. Profe, eso del alfa por 2 entre 2 es cuando es todo a la izquierda o todo a la derecha.
o cuando es de 2 colas. Este por 2 es cuando es solo de una cola, porque esta formulita lo que hace es agarrar esta probabilidad y dividirla entre 2 y hacer el cálculo. Entonces es como si estuviera considerando una distribución de 2 colas. Entonces, para yo tener el alfa acumulado, yo lo que hago es multiplicarlo por un 2 para que este 2 que ya está dentro de la fórmula implícita se me cancele y me considere el alfa, alfa, alfa. Entonces, por Ok, ejemplo, ok, está bien. si yo aquí tuviera, por ejemplo, una prueba de solo una cola a la izquierda, entonces aquí yo tendría que poner esto por 2 y ahí yo me daría el valor de t de solo una cola. Bueno, entonces gracias. Sí, aquí hay que tener cuidado con esas benditas fórmulas. Vean que es diferente Z y T, ¿verdad? Depende de lo que estemos calculando, así es lo que tenemos que indicarle para obtener nuestros valores de Z y de T. Ok. Entonces, vamos a ver, 23,4. El problema ya estaba aquí. No, vamos a copiar el problema. Yo ya he subido la presentación, pero después la quité porque en la que les había puesto no estaba resuelto el ejercicio anterior y para poner los ejercicios de hoy que al final los resolví en Excel, pero por eso fue que la quité. Entonces para poner ahora una más actualizada. Y voy a subir también este Excel. Voy a hacer lo mismo que hice con lo del tema 1, que a medida que vayamos resolviendo ejercicios voy a ir agregando hojitas y voy a ir actualizando, voy a ir a caerle encima al que esté en la carpeta del tema 2 para no tener muchas versiones de ejercicios resueltos para el tema 2. Entonces, para que sepan que eventualmente lo suba y voy a subir y lo voy a estar actualizando. Ok. Ok, entonces vamos a verificar por acá que estamos poniendo bien la información. Ok. Entonces dice que tenemos una muestra aleatoria de 10 observaciones. Entonces nuestro primer n o n sub 1 va a ser 10. Tenemos una media muestra de la una x barra sub 1 que es 23 y una desviación estándar de 4. Entonces en este caso sería S sub 1 es igual a 4. S porque es una desviación estándar de la muestra. Luego tenemos una segunda muestra que es de 8 con una media muestral, una x barra sub 2 que es de 26 y una desviación estándar de 5. Es decir, S sub 2 es igual a 5. Bueno, acá tenemos, primero lo que hacemos es plantear la hipótesis, ¿verdad? Ok, entonces la hipótesis es que las medias son iguales y la hipótesis alternativa es que las medias son diferentes. Eso quiere decir que voy a tener una zona de rechazo en ambas colas, a ambos lados. Vamos a ver. Ay, no, bueno, dejémoslo aquí. Ok. Eso es algo súper importante. Voy a hacer esto un poquito más gruesito. Ok. Y ok, esos van a ser nuestras zonas de rechazo. El nivel de significancia que estamos considerando es de 0,05 y como tenemos muestras con tamaños menores a 30, tenemos que usar el estadístico T. Calculamos el estadístico T con esta fórmula que es dist.t.inf
Y como tenemos una prueba de 2 colas, entonces agregamos la probabilidad tal cual, sin problema, con los grados de libertad. Entonces, aquí es súper importante. Los grados de libertad siempre es n-1. Son n-1 porque ese 1 que yo le estoy restando representa el parámetro que estoy estimando. Resulta que aquí, como estamos calculando una diferencia de medias, entonces estoy considerando 2 parámetros, ¿verdad? Que sería, bueno, por ejemplo, x1, x1 y x2. Entonces, los grados de libertad en diferencias es la suma de las 2 muestras menos 2. Entonces acá yo tenía 10 y 8, 18 menos 2, 16. Eso sería. ¿Okay? Ok. Y luego calculamos el estadístico con supuesto de varianzas iguales para poder aplicar esta fórmula que está acá. Entonces primero nos vamos con la parte de arriba de nuestro estadístico, que sería la diferencia de las primeras medias, x1 menos x2. Entonces acá sería x barra sub 1 menos x barra sub 2, ¿verdad? Chan, chan. Este es el numerador. Ok. Después acá vamos a tener, vamos a ver, diferencias del promedio. Ok, vamos a tener acá. Esto lo voy a poner entre paréntesis. Esto que yo estoy resolviendo aquí es esta primera parte del numerador de mi nueva variancia ponderada, que es la muestra de mi primera n, bueno, perdón, el tamaño de mi primera n, menos 1 por la varianza de esa primer muestra. Entonces acá resulta que yo tengo que mi primer muestra es de 10 observaciones, entonces n-1 es 9 por la desviación estándar. Esto igualmente se puede poner al cuadrado, yo lo estoy multiplicando por el mismo aquí. ¿Okay? Y luego tenemos la segunda parte del denominador de esta nueva variancia ponderada, que sería el tamaño de mi segunda muestra menos 1, mi segunda muestra era de 8, por la varianza de esa segunda muestra. Entonces es la desviación estándar por la desviación estándar o la desviación estándar al cuadrado. ¿Ok? Y luego acá ya estoy calculando toda mi variancia ponderada. Entonces, ¿qué es la variancia ponderada? Este primer pedacito que era el n de la primera muestra por la variancia de la primera muestra, que es este de acá, ¿verdad? Lo que sumamos, más el segundo componente del denominador que acabamos de calcular entre la suma de los dos tamaños de muestra menos 2, que sería B1, que es 10, más B4, que es 8, menos 2. Ok, eso lo que me da es el valor de mi variancia ponderada. Ok, ¿todos ahí me siguen? Sí, profe. Okay. Entonces, ahora sí, ya que tenemos nuestra variancia ponderada, vamos a calcular nuestro estadístico T. Entonces, el numerador de nuestro estadístico es la diferencia que ya habíamos calculado arriba, que era 23 menos 6. Y el denominador es todo esto que está acá. Pero resulta que ya tenemos nuestra variancia ponderada. Entonces lo podemos hacer de una vez diciendo que quiero la raíz. Esto yo siempre lo hago, aunque Excel siempre respete lo que es la multiplicación y la división antes que la suma y la resta. Igual yo lo pongo entre paréntesis ya para un orden mío, ¿verdad? Y a veces eso evita que uno cometa errores. Entonces acá yo estoy diciendo que voy a calcular la raíz de esta primera fracción que corresponde a esta, la variancia ponderada, entre la cantidad de elementos de la primera muestra, que es 10, más mi variancia ponderada entre
la cantidad o el tamaño de mi segunda muestra, que sería 8, ¿verdad? Y todo eso dentro de un paréntesis que me contenga la raíz. Entonces me da que el denominador es menos 2,118. Y si calculamos el estadístico T, entonces sería la diferencia entre esa raíz que me da menos 1,1416. Ahora, ya no se vale porque aquí está. Pero si yo gráficamente me vengo acá, ¿verdad? Resulta que acá teníamos a 2,1199 negativo y acá teníamos a 2,1199 positivo, que era este que está acá, ¿verdad? Resulta que tenemos, o que obtenemos, ay, yo no sé si eso estaba muy chiquitito, no pregunté, pero resulta que obtenemos este valor, que es menos 1,416. Entonces, a partir de ese resultado y este gráfico que está acá, ¿qué dicen ustedes? ¿Se rechaza o no se rechaza? No se rechaza, profe, No se rechaza, ¿por qué? porque ese menos 1,416 está dentro del rango, digamos, que Sí. de confianza. Está aquí, digamos. No me cayó dentro de la zona de rechazo porque es más grande que el valor crítico que tengo acá a la izquierda. Entonces, la decisión que tomamos es que no vamos a rechazar la hipótesis nula. Igual acá, también podemos considerar esta regla de decisión, ¿verdad? Estamos haciendo en Excel esta verificación visual. Ahora, cada uno de ustedes eventualmente escogerá qué es más fácil considerar para hacer la regla de decisión. A mí me parece a veces que es más fácil con un gráfico. Bueno, es que yo soy como más visual, entonces es más gráfico y me da mayor seguridad eso. Ya después con la práctica uno ya de manera mecánica verifica los valores y dice, ah, no se rechaza, sí se rechaza. Pero para ir empezando es mejor, mi recomendación, verlo gráficamente. Podemos utilizar este criterio, entonces me dice, por ejemplo, que si mi T calculado es mayor al T tabular, eso no nos pasa, o que nuestro T calculado sea menor al T tabular, que tampoco nos pasa, se rechaza la hipótesis nula. Voy a escribirlo aquí. Eso, entonces sería, por ejemplo, el T calculado es menos 1,416 mayor que 2,1199 o que menos 4,416, perdón, 1,416 sea menor que menos 2, ok, aquí lo que estoy haciendo es poniendo el planteamiento tal cual lo dice acá, ¿verdad? Ok. Entonces, por ejemplo, ¿nuestro estadístico calculado es mayor que nuestro T tabular o nuestro T teórico? No. ¿Nuestro estadístico calculado es menor que nuestro T teórico o nuestro T tabular? No. Entonces, como ninguna de esas dos pasa, decimos que no se rechaza la hipótesis nula, ¿verdad? Okay, no se rechaza la hipótesis nula. Y la conclusión, que es súper importante, decimos que al 5% de significancia no hay suficiente evidencia estadística para afirmar que las medias de las poblaciones son diferentes. ¿Verdad? Ok. Entonces, vean que el planteamiento es súper importante. A partir de la identificación de estos valores es como yo, bueno, y obviamente del planteamiento de la hipótesis, yo sé con cuáles valores tengo que comparar y qué valores son los que tengo que obtener. Entonces, hacer este planteamiento es esencial para poder resolver el problema de manera correcta. Ok. Vamos a ver aquí.
El problema está resuelto en Excel, ¿verdad? Paso a paso con cada uno de los valores para que ustedes los vean. Ok, y también está la interpretación. Ok, vamos a ver. Dice que este ejemplo es para la casa, pero todavía tenemos chancecito. Dice Owenslau Care es una fábrica que fabrica y ensambla, perdón, podadoras de césped que envía a distribuidores instalados en Estados Unidos y Canadá. Se han propuesto dos procedimientos distintos para el montaje del motor al chasis de la podadora. La pregunta es, ¿existe una diferencia entre tales procedimientos con respecto al tiempo promedio para montar los motores del chasis de las podadoras? El primer procedimiento lo desarrolló Herr Weges, un antiguo empleado de Owens, designado como procedimiento W, que es este, Weges. Y el otro lo desarrolló William Atkins, vicepresidente de ingeniería de Owens, designado como el procedimiento A. Para evaluar ambos métodos, se decidió realizar un estudio de tiempos y movimientos. Se midió el tiempo de montaje de una muestra con 5 empleados, según el método Owens, y 6 con el método Atkins. Los resultados en minutos se registraron. ¿Hay alguna diferencia entre los tiempos medios de montaje? Utilice un nivel de significancia de 0,10. Ok. Esto es lo mismo que hemos aplicado hasta ahorita. La única diferencia es que nos están dando los datos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular los estadísticos. Vamos a ver por acá. Y acá esto yo lo pegué para que lo fuéramos haciendo todos porque, para que practiquemos. Ok. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, primero tenemos que plantear las hipótesis. Entonces, lo que nos dice básicamente es que quieren ver, bueno, que hay dos procedimientos pues para ensamblar podadoras, que fueron propuestos, vean que ustedes que son, vamos a ver, vamos a ver, son personas que tienen experiencia, un antiguo empleado y el vicepresidente de ingeniería. Entonces, habría que ver, por ejemplo, si el tiempo, los recursos o la inversión que hay cada uno es diferente, como para que valga la pena que uno como tomador de decisiones escoja uno específico e invierta todo en ese. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que se quieren comparar son esos dos procedimientos. El tiempo que tenemos es en minutos, tenemos una muestra súper pequeñita. Y lo que tenemos es una variable cuantitativa porque estamos midiendo minutos. Y la pregunta es que si hay diferencia, ¿verdad? No me están preguntando que si un procedimiento es más rápido o menos rápido, entonces la hipótesis alternativa sería, que las medias son, hipótesis nulas son iguales como siempre, pero la hipótesis alternativa sería que las medias son diferentes, ¿verdad? Aquí, vamos a irnos para el Excel. Tengo aquí el ejemplo. Ok. Vamos para el ejemplo 7. Okay. Tenemos que hacer todo el planteamiento de los estadísticos. Entonces, vamos a ver. En un Excel, copiesen estos datos para irlo resolviendo todos. Les voy a dar unos minutitos. Esto nada más. Ya casi vemos las fórmulas de los otros. ¿Son necesarios los decimales del cuadro, los que están dentro del cuadro? No, 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 no. Aquí parece que los valores eran enteros, pero pueden poner eso y luego le agregamos los decimales. Entonces, como valores enteros.
Ok, listos. Sí. Sí, profe. Nosotros acá, ok, entonces, vean que son muestras muy pequeñitas, entonces vamos a tener que usar este estadístico. Ay, ¿dónde está la foto? Este estadístico. Voy a jalarme todo esto para el Excel. Ok. Entonces, primero vamos a calcular la media y la varianza de cada una de las muestras. Entonces, acá vamos a usar una fórmula para que aprendan un poquito de fórmulas los que no saben tanto o no usan tanto Excel. Vamos a utilizar una fórmula que se llama contara. Resulta que contara, o contar, en realidad, me sirve para contar elementos. Contar me sirve para contar números. Contara me sirve para contar letras. Entonces, por ejemplo, o palabras. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, qué sé yo, información sobre medicamentos, entonces yo podría tener medicamento A, B, C, ¿verdad? Qué sé yo. Y acá, entonces, si yo le digo a él contar, por ejemplo, él aquí no me va a contar nada porque no tengo números, pero si yo le digo contara, él me va a contar todos los elementos que tengo acá. Entonces, eso es una fórmula. Aquí yo la puse y el contara también sirve con números. Entonces, con contar, ahí tenemos el tamaño de cada una de las muestras. Con la fórmula promedio, obtenemos la media. Vamos a ver. Aquí no va a haber diferencia. Por supuesto. Ok. Ok, entonces promedio, marcamos el rango. Desde la A2, 2 puntos hasta A6. Y en la segunda muestra marcamos todo el rango. ¿Okay? Obtenemos que, bueno, vean aquí que los decimales se ven hasta la varianza. ¿Okay? Calculamos el promedio, calculamos la varianza y con la fórmula VAR. Creo que por ahí en el chat se habían mandado como un documento en PDF para comparar la conversión pues de fórmulas inglés a español. Entonces, para los que tienen en idioma inglés, ese PDF es muy útil para estas formulitas. Ok, y en este caso podía usar desviación o puedo usar la raíz de la varianza que me da la desviación. Aquí yo lo puse como un plus, ¿verdad? Ok, entonces, si vamos a calcular el estadístico de prueba, primero lo que vamos a hacer es calcular nuestra variancia ponderada. Entonces, aquí vamos a poner var ponderada, ¿verdad? Vamos a hacer primero este componente, digamos, la parte izquierda de la suma, luego la parte derecha y luego el denominador. Entonces, en la variancia ponderada, Va el muy rápido, número... tengo que buscar las cosas en inglés. ¿Perdón? Va muy rápido, yo tengo que buscar en inglés. Para Perdón. desviación. Para desviación, ¿cuál es la fórmula que usted? Para desviación puede ser vamos a ver, o sacarle raíz. Vamos a ver si esta me da aquí. No me da No, más fácil sacarle raíz. No me acuerdo cuál es la fórmula de la desviación. ¿Okay? Esta no es necesaria, ¿verdad? Básicamente esa no es necesaria. La que necesitamos es la varianza, porque acá la que nos pide la fórmula es la varianza. Pero, bueno, sí. ¿Cuánto raíz, profe? Raíz de la varianza. Ah, Okay. Ya para la otra semana, sí posiblemente vayamos a usar Megastat, ya por lo menos para ir viendo salidas y todo. Lo que pasa es que en mi computadora ese complemento me da mucho problema. Entonces voy a usar otra computadora. A veces me sale el resultado, a veces no me sale.
Entonces, no sé si, bueno, no, si ya pudieron irla instalando, pero ya la otra semana sí vamos a hacer un par de salidas por lo menos basiquitas para ir interpretando datos. Ok, entonces, ahora sí, vamos a calcular nuestro estadístico de prueba, pero para calcularlo necesitamos calcular nuestra variancia ponderada. Entonces, variancia ponderada, como les decía, primero voy a hacer esta parte, este componente de la izquierda del numerador, luego el de la derecha, que es este de acá, y luego el del denominador. Entonces, voy a ponerle numerador 1, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Paréntesis, súper importante, n sub 1, n sub 1 es 5, menos 1, paréntesis, por la varianza de la primera muestra. Es esta. Ay, perdón, no me salió. Esta. Ahí está. Luego está numerador 2. Tenemos que es igual, paréntesis, el segundo n, menos 1, cierro paréntesis, por la varianza de la segunda muestra. Aquí es 22. Y el denominador, que es igual a n1, que es los elementos de nuestra primera muestra, más la cantidad de elementos de la segunda muestra, menos 2. Ok, básicamente eso es lo que les debería de dar. Ahí me... Ay, voy a quitar esto. Ok. ¿Será que puede poner la fórmula del numerador 1? Ajá, Esa. es este. Es n sub 1 menos 1 por la variancia de la muestra 1. Okay. El numerador 2 es igual, solo que considerando la información de la segunda muestra. Okay. Y el denominador es sumar las dos muestras y restarle 2, según esto que está acá. Bueno. Okay. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular nuestro estadístico de prueba. Entonces aquí vamos a poner estadístico de prueba. Ok, igual numerador. Denominador. Y aquí estaría el TC. Nosotros siempre le llamamos T sub C o Z sub C porque es nuestro estadístico calculado, ¿verdad? Y el que obtenemos de Excel o de la tabla de estadística le llamamos estadístico tabular o el estadístico teórico. Entonces depende, puede que sea Z sub T o T sub T. La fórmula dice acá que nuestro estadístico T en el numerador es la diferencia de las medias. Entonces lo que hacemos es restar las medias, que sería 4 menos 5. Okay. Y listo. Y el denominador, vamos a hacerlo todo junto, que es igual a raíz. Voy a poner un doble paréntesis que es para hacer mi fracción, que es la... Ay, veme aquí, no calculé esto.
No calculé cuánto era la varianza ponderada. Vamos a ver. Entonces, vale. La variancia ponderada es este componente más el numerador 2, cierro paréntesis, entre este. Vean que aquí es súper importante el uso de paréntesis, porque si no, Excel primero va a hacer esta división y ese nos va a dar un valor erróneo. Lo que necesitamos es que esté toda la suma arriba entre esta suma con resta, pues. Entonces aquí sí tenemos que tener mucho cuidado y paréntesis, súper importantes, para que me sume o me identifique bien qué es lo que tiene que sumar primero. Esa sería nuestra variancia ponderada. Esa es la que tenemos que usar. Ok. Luego tenemos, como les decía, el numerador, que es la diferencia de las medias. Y el denominador, voy a copiarlo aquí abajo. No, voy a moverlo aquí. Ok. El denominador, entonces ahora sí lo voy a hacer todo. Voy a decir que es la raíz. Pongo un doble paréntesis para esta primera fracción, que sería mi variancia ponderada entre el tamaño de mi primer muestra, que es 5. Cierro paréntesis, más mi variancia ponderada, abro paréntesis, variancia ponderada entre el tamaño de la cantidad de elementos o el tamaño de la segunda muestra, cierro paréntesis y cierro paréntesis de la raíz. Acá. Este es el denominador. Entonces el t calculado es el numerador, que sería esa diferencia entre el denominador, que sería la raíz. Nos da menos como 66666. ¿Ok? Ay, perdón. Ok. Entonces voy a darles un chancecito para que lleguen ahí. Ok. ¿Todos bien hasta ahí? ¿Todos me siguen? Ok, acá ven que me brinqué un paso. ¿Cuál fue el paso que me brinqué? Calcular la T, tabular. Exacto. No tengo mi nivel de significancia definido. Bueno, determinado. Vamos a ver. Ok, entonces aquí. Ustedes me van a ayudar. Chiquitito. Ok. Resulta que tenemos que nuestro nivel de significancia, según el problema, es de 0,10. Entonces es 0,10 es nuestro nivel de significancia. Resulta que como tenemos muestras chiquititas, entonces tenemos que usar un T. Usar un T. Y resulta además que tenemos una, y tampoco definimos la, ay no, qué barbaridad. Mejor aquí. Tampoco definimos la prueba de hipótesis. Mejor que quede aquí todo en el Excel de una vez. Ok. Vamos a ver. Definimos nuestra prueba de hipótesis, ¿verdad? Todos clarísimos en por qué es diferente la hipótesis alternativa. Ok. Resulta que acá tenemos nuestro nivel de significancia, que era de un 10. Es un 10, ok. Como tenemos muestras pequeñas, tenemos que usar una T, y como tenemos
una hipótesis alternativa de 2 colas, entonces podemos usar la fórmula T, tranquilos, con confianza, tal cual la hemos usado siempre, porque es de 2 colas. Si fuera de una cola, tenemos que hacer ese ajuste de por 2. Ok. Entonces resulta que acá, aquí. Entonces acá tengo que poner la probabilidad. La probabilidad es 0,10 y mis grados de libertad son 5,6, 11 menos 1, 10. Este es nuestro valor. Okay, todos me siguieron ahí para saber cómo fue que obtuve ese valor. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver si tenemos aquí. Voy a copiar esta. Ok. Ahí está nuestro valor T. Ok, aquí tenemos entonces que nuestra zona de rechazo va a estar en las 2 colas. Ok, entonces listo, ya especificamos, ya establecimos la prehipótesis, especificamos nuestro nivel de significancia, por ende el T, ¿verdad? Y luego hicimos el cálculo de nuestro estadístico de prueba. Entonces resulta que ahora el paso 4 es tomar la regla de decisión. Ok. Vamos a ver, según lo que han visto hasta ahorita, ¿qué creen ustedes que pasa con la hipótesis alternativa? Dice que nuestra regla de decisión es que si nuestro T calculado es mayor que el T tabular o el T calculado es menor que el negativo del T tabular, entonces rechazamos. Resulta que nuestro T es 1,81, entonces voy a tener 1,81 de un lado y menos 1,8125 del otro lado, ¿verdad? Y el valor del T calculado es menos 1,662. Profe, ahí en el T te faltó el menos. Pusiste una coma. Sí, pues gracias. Ok, perfecto. Ok. Entonces, ¿qué decisión tomamos? No se rechaza. No se rechaza porque nuestro valor es menos 1,662, que está como por aquí, que está lejos o es mayor que nuestro valor crítico negativo. Entonces, según el criterio de decisión que tenemos acá, si le agrego la información adicional, nuestro T calculado es, ya, ok, menos 0,662 mayor que 1,8125 o menos 0,662 menor que menos 1,8125. Resulta que como no pasa ninguna de esas, ¿verdad? Ni menos 0,662 es mayor que 1,81 y 0,662 no es menor que menos 1,8125, entonces no se rechaza la hipótesis nula. ¿Okay? Entonces vamos a ver. No se rechaza la hipótesis nula. Aquí está para que completen la información. Está copiando sus otros entonces. Ay no, que vamos, este está bien. Era aquí. Aquí.
Aquí en la diapositiva 34 está para que completen con la información del Excel para que tengan pasito valor por valor, qué es lo que se está considerando. Ok, y la interpretación o resultado es que ya para terminar, ok, es que al 5% de significancia, decimos que al 10% de significancia no hay suficiente evidencia, podemos poner aquí, no hay suficiente evidencia estadística para afirmar que hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales. Y entonces eso sería. Ok. Esa sería nuestra conclusión. Entonces vean que es lo mismo, la única diferencia con este ejercicio es que teníamos los datos y tuvimos que calcular los estadísticos. Generalmente nos dan estos datos, entonces se puede de las dos maneras, solo que es un poquito más laborioso. Los pasos son exactamente los mismos. Hay que identificar esto, como les digo, esto es súper importante, la hipótesis, el nivel de significancia, el N y por ende el estadístico que vamos a usar, tener cuidado con las fórmulas. Y ahí todo va a salir bien. Ok, entonces, ¿tienen dudas con esto? Profe, una consulta. Ujú. El paso 4, que es la regla de decisión, Ujú. yo escojo la que más me convenga, o normalmente, digamos, en el examen o tareas me dicen cuál escoger o La regla de con decisión cuál guiarme. siempre la misma, siempre la misma. O sea, el criterio es que si el T calculado es mayor o menor que el T tabular, se va a rechazar. Es decir, que caiga aquí. Ah, ok. Siempre, Sí, es que siempre. como en la teoría decía que estaba la de gráfico, la de T calculado y la de P, Ujú, ujú. uno puede usar la que más le convenga, digamos. Digamos, O bueno, siempre sí. tiene que usar la de T calculado y T tabular. Depende de lo que decidamos las profes y yo para el examen o la tarea, Ah, ok. porque ahora vamos a empezar a usar Megastat y en Megastat lo que obtenemos es, bueno, obtenemos dos, obtenemos el T y obtenemos el P en esa salida. Ahora, vean que aquí, como en el ejemplo anterior, también pudimos obtener el P. ¿Cuál fue en esta primera? Aquí está, pudimos obtener el P utilizando la fórmula normal, entonces se pudo usar cualquiera, a menos de que en el problema se diga que calcule, por ejemplo, el valor P, e interprételo y concluya a partir de él. Entonces, si no se dice, cualquiera, ¿verdad? Ah, ok. Eso era, profe, gracias. Entonces, si no hay dudas, vamos a poner, quedamos hasta aquí.